Hola, bienvenidos a nuestro primer podcast. En este espacio conversaremos con líderes empresariales y especialistas en sistemas de la información, tecnologías, innovación, emprendimiento y gestión empresarial. En este primer evento tenemos como invitado a Douglas Kang, quien es Data Analytics Senior Manager en Bacus. Hola Alex, Hola Douglas, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias a ti por aceptar. ¿Qué tal? Gracias por el espacio. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo son tus días como Senior Manager en Bacus? Bueno, para contarles un poquito acerca de cómo son mis días, creo que habría que entender primero cómo es Bacus. De hecho, Bacus es una cultura bastante ágil, bastante dinámica, en donde solucionamos problemas en el día a día y pensamos 100% en cómo impactar en el volumen, en las ventas, con un enfoque mucho más comercial a diferencia de otras empresas en donde de repente hay un enfoque un poco más estratégico. Te comento el contexto porque de hecho he tenido experiencia en otras empresas como Alicor, por ejemplo, que también es de consumo masivo, Croma de manufactura, empresas de investigación de mercados, liderando también equipos de Data y Analytics. Sin embargo, mi experiencia puntual en Bacus me remonta a hablar del frente comercial, en donde nuestro principal foco en el día a día es entender cómo acciones de Data y Analytics o proyectos o productos analíticos terminan impactando en el volumen de ventas, ¿no? Hablaste de cultura. Qué importante es la cultura, sobre todo en una organización. ¿Cuántos años tienes en Bacus? Estoy por cumplir ya 3 años en Bacus. ¿Y qué tal la cultura antes de ingresar y ahora, 3 años después? Mira, la verdad, yo rescato bastante la mentalidad que tiene la gente, la agilidad que tiene para responder a problemas en el día a día. Y de hecho creo que hay un cambio de cultura importante en cuanto a adoptar tanto metodologías de Data Analytics o capabilities que los lleven a tomar decisiones en el día a día con data. Nosotros trabajamos hoy con un Data Lake. De hecho tenemos toda nuestra información almacenada en Azure, en la nube de Microsoft. Y era imposible pensar hace 2 años y medio o 3 años en gente de comercial, gente de trade marketing o gente de marketing ingresando, por ejemplo, a Databricks, construyendo un query, armando un script para correr su información, descargarla y luego analizarla. Sin embargo, hoy sucede. Y hoy es más una negociación con todas las áreas de, oye, me gustaría tener acceso a Databricks, ¿cómo hago para descargar información? ¿Cómo hago para analizar datos? ¿O me puedes ayudar a entender qué herramientas debo utilizar? Entonces creo que ha sido un cambio importante en la cultura porque es gente que se ha adaptado a todos los cambios que se vienen viviendo a nivel de contexto, al tomar decisiones apalancados en data, y eso creo que lo hace bastante interesante. Claro, definitivamente yo creo que gestionar data sin una cultura o un trasfondo humano, creo que esto no conllevaría al éxito en las organizaciones, sobre todo especificando que la data es valor para la empresa ya transformada. Así es. Entonces, Ahora, en este caso, ¿cómo ustedes en este lapso del tiempo pudieron masificar que a partir del lado humano podamos nosotros gestionar la data? Porque ustedes sacan, me imagino, cualquier tipo de reporte en un tiempo mucho menor. más allá del reporte, para darte una idea de cómo funciona hoy y cómo es estructurado mi equipo, nosotros dividimos Data y Analytics en 4 frentes. Tenemos un primer frente que es el pilar de Data, que se encarga básicamente de centralizar y disponibilizar la información. Un segundo frente que es el de Business Intelligence, que se encarga de armar los reportes o los seguimientos de indicadores en el día a día. Un tercer frente que es el de Advanced Analytics, que desarrolla ya las soluciones analíticas en base a modelos ya sea de Machine Learning, ¿no? Estadística en líneas generales. Y tienes un cuarto frente, que es el que le llamamos Grow o Ejecución, que es el pilar que conecta con el frente comercial cada uno de estos proyectos o productos que se desarrollan desde el frente analítico. ¿Sí? Entonces, te comento esto para que vayas entendiendo también poco a poco cómo es la mecánica en el día a día y cómo conectamos justamente con la gente. Lo importante ha sido que justamente el negocio entienda que a partir de productos o proyectos analíticos ellos pueden impactar directamente sus acciones del día a día. Esto no siempre fue así. De hecho, cuando yo entré hace 3 años a la corporación, había un reto bastante grande de que la gente adopte este mindset más digital, más de data y analytics, ¿no? Y empieza a tomar decisiones apalancadas en información. Había mucho de feeling, había mucho de experiencia detrás, que de hecho para nada yo creo que esté mal. Creo que hay gente con mucha experiencia que puede tomar decisiones definitivamente apalancadas de su experiencia. Sin embargo, se dieron cuenta o se fueron dando cuenta que a partir de los datos podían evitar ciertos sesgos, ¿no? Y muchas veces las creencias que podían tener de que una marca funcionaba mejor en alguna zona o que ciertas marcas las consumía algún perfil sociodemográfico, se empezaban a romper a partir de tener información a la mano y empezar a entender que de repente el consumidor estaba buscando otras cosas también. ¿Puedes darnos un ejemplo, por ejemplo, en donde este sesgo de la información, de la experiencia de los seniors generalmente, fue roto por algún consumo o un reporte de datos? Sí, totalmente. Y probablemente uno de los más recientes que hemos tenido, entre comillas, descubrimiento,
hablábamos mucho de la marca cusqueña, en el caso de Bacus. Bacus tiene bastantes marcas a nivel nacional, de hecho es líder en el mercado de cervezas. Tiene marcas como Pilsen, como Cusqueña, como Corona, como Cristal. Entonces nosotros teníamos, por ejemplo, la idea de que Cusqueña era una marca percibida como premium. Y creo que es lo que cree también el promedio, el común denominador. Así es, entonces uno dice, oye, de repente Cristal es la marca más tradicional, le sigue Pilsen, que tiene un poco más de premiumness, y ahí ya le sigue Cusqueña, que es lo más top antes de las global brands, ¿no? Antes de hablar de una Corona, una Stella o una Budweiser. Sin embargo, lo que nos dimos cuenta, haciendo un cruce de la información del consumo, de la venta de Cusqueña, con el nivel socioeconómico, por ejemplo, del entorno a nivel manzana, en función al censo que tenemos del 2017, nos dimos cuenta que en realidad Cusqueña estaba siendo consumido más allá de zonas de nivel socioeconómico AB, en zonas de nivel socioeconómico tanto C, D como E. De hecho, tenía un overindex de consumo en nivel socioeconómico E comparado contra un Pilsen, en donde la idea para nosotros era más como, oye, de repente Pilsen está canibalizando a Cristal porque entra a un target mucho más, de repente, value, ¿sí? Sin embargo, nos dimos con la sorpresa de que Cusqueña estaba acaparando ese espacio, que estaba entrando poco a poco a este target, a este grupo socioeconómico, ¿no? Y que iba de alguna forma contra nuestra manera de pensar en todo este tiempo. ¿Y a qué atribuyes que, por ejemplo, los niveles socioeconómicos C y D están consumiendo ahora sus servicios premium? Porque ese es un cambio que obviamente lo vieron a partir de la gestión de la AT. Totalmente. Yo creo que se debe mucho también a la estrategia de precios. Ya hace algunos años atrás, si bien el mundo de la cerveza en realidad no suele variar de precios como el promedio del mundo de consumo masivo, tú tienes categorías como abarrotes, muchas veces como impulso, que suelen subir precios de manera más acelerada. En el caso de la cerveza, eso se mantiene en el tiempo. De hecho, la inflación de bebidas alcohólicas suele ser bastante moderada. Entonces, lo que yo creo es que al vivir de alguna forma este contexto en donde los precios no suben tan a menudo, la brecha entre marcas como un Cusqueña o un Pilsen no suele percibirse tan fuerte para el consumidor. Y por ende, la percepción de marca, el valor de marca te lleva a decir, si puedo pagar 50 céntimos y consumir una marca mucho más premium, ¿por qué no hacerlo? Entonces, creo que se debe mucho al valor percibido de marca que tiene Cusqueña en este caso, al ser percibida como premium. O tú mismo me decías que en tu mente tienes Cusqueña percibida como una marca mucho más premium. Y de repente esa diferencia de precios entre una Cusqueña con una Pilsen, una Cusqueña con un Cristal, puede terminar siendo indiferente para el consumidor al momento de elegir sus marcas, ¿no? Bueno, eso es parte de tu rol como Data Senior ahora en Bacus. Pero detrás de ello, cuéntanos de ti. ¿Qué carrera estudiaste para ingresar a Bacus, por ejemplo? Yo creo que el ingresar a Bacus no necesariamente está ligado a mi carrera, pero te cuento un poquito de mi trayectoria. Yo estudié economía, soy economista de la Universidad Nacional del Callao, tengo 31 años. Empecé trabajando en el área de investigación de mercados. De hecho, lo que más me gustaba cuando estaba en la universidad era proyectos de inversión. Estuve bastante tiempo ayudando de alguna forma en la universidad como jefe de práctica, asesorando a otras personas en proyectos de inversión. Y me interesaba mucho la parte de investigación de mercados, entender qué tan grande podía ser la oportunidad, cuál era el perfil del consumidor al que tenías que atacar, cuál era el precio adecuado a colocar a tu producto. Y en esa línea mis primeras prácticas fueron en una agencia de medios en el área de investigación de mercados. Entonces empecé haciendo investigación, así alrededor de los 3, 4 primeros años de mi carrera los dediqué a trabajar en investigación de mercados. Y poco a poco me fui dando cuenta de que en realidad eso estaba muy ligado a la parte estadística o econométrica que de alguna manera se ve dentro de la carrera de economía. Entonces tenía mucha relación mi día a día con lo que venía aprendiendo en la universidad. Entonces no un nivel de repente tan detallado, pero iba complementando ya el frente comercial con lo que yo podía hacer del lado técnico y me iba imaginando algunas cosas, se me iban ocurriendo algunos proyectos. Y fue así como de alguna manera empecé a conectar el mundo de investigación, que tiene mucho de estadística, con lo que es ciencia de datos. En ese entonces recuerdo que llevaba más o menos 4 años de experiencia. Todavía no había, o no conocía el término de data science, no se hablaba mucho de ingeniería de datos ni de machine learning. Sin embargo, una empresa lanzó un concurso, un primer concurso de analytics, donde buscaban incrementar la probabilidad de matching de un aplicativo de dating, que era para buscar citas. Entonces un amigo de la universidad me dice, oye, mira, hay este concurso, suena súper interesante, ¿por qué no nos metemos? Y de hecho, eso se volvió súper famoso, ahora le llaman datatones y todo el mundo que está metido en el mundo de ciencia de datos anda metido en datatones.
Entonces, en ese entonces no era muy común. De hecho, entiendo que fue la primera competencia de Data Science, por lo menos en el Perú. Me metí a esa competencia, más para explorar, porque me da curiosidad. La información que nos compartieron era bastante interesante, porque hablaba de qué dependía, por ejemplo, que una mujer haga match con un hombre, qué buscaban las mujeres según su rango de edad, qué buscaban los hombres. Eh, entonces, ya en ese concurso fuimos aplicando algunas metodologías más orientadas a Analytics para incrementar esta probabilidad de matching. Al final ganamos la competencia y eso me ayudó también a mí para entender que probablemente mi futuro puede ir orientado hacia ese lado. Entonces dije, oye, ¿por qué no empezar a explorar otras alternativas ya más pensadas en Data Analytics? Claro, porque eso no tiene nada que ver con la investigación de mercado, pero en realidad hay un fondo que origina que es cómo transformar data en valor para toma de decisiones. Totalmente. De hecho, es entender también a tu consumidor o entender a tu cliente en este caso y usar justamente, como dices tú, la información para ayudarlo a que sea más sencilla esa decisión. Entonces, ya habiendo concursado en esta competencia y habiendo entendido que había una oportunidad interesante en el mundo de Analytics, es que levanto la mano en la empresa en la que estaba en ese entonces, que era Alicorp. De hecho, ya estaba en Alicorp para ese momento, viendo también investigación de mercados. Y digo, oye, me gustaría empezar a temas de Analytics. Sé que aquí todavía no hemos desarrollado nada, pero me gustaría desarrollar algo. ¿Qué año fue más o menos? Esto habrá sido más o menos en el 2016, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, se da la oportunidad de construir un primer modelo analítico en Alicorp que se llama Marketing Mix Modeling, en donde buscamos entender cuál es el retorno sobre la inversión de cada acción, llámese de marketing, de trade, de descuentos, etc. Fue un proyecto bastante exitoso, de hecho nos fue bastante bien con este primer proyecto, y más allá de que Alicorp no tenía un equipo en ese entonces de Data y Analytics, la gente empezó a decir, oye, qué interesante este tipo de cosas, ¿por qué no hacemos más de esto? Es así como en Alicorp se funda el equipo de Data Analytics. De hecho se arma una vicepresidencia de transformación digital, y la persona que lideraba este equipo, a quien considero mi mentor de hecho, me convoca y me dice, oye, si te interesa formar parte del equipo de Data Analytics, a pesar de que no sabemos qué vamos a hacer los siguientes 3 meses, eres bienvenido. Y tal cual, así tomé la decisión de moverme sin saber qué iba a hacer. Por eso te digo que fue un poco al azar. Al azar. Tal cual. Sabía que se veía en Data Analytics, no sabía qué íbamos a ver en Alicorp. Había una propuesta de desarrollar un equipo, de hacerlo crecer, de reclutar gente. Y fue más confiar en eso. Ya poco a poco fuimos desarrollando diferentes proyectos, desarrollando diferentes productos analíticos. Y para hacer un poquito más corta la historia de ese lado de cómo llegué a Bacus, empezó a ser más como una red de contactos, uno tras otro. Es más, la persona que fue en su momento en Alicorp mi business partner el equipo de Data Analytics es la persona que en el futuro me busca para Bacus, para construir también el equipo de Data Analytics. Entonces, Bacus, te estoy hablando ya del año 2021, más o menos, sí, 2021, octubre del 2021. No tenía un equipo de Data Analytics, y esta persona que había sido business partner mía en Alicorp estaba trabajando ahora en Bacus. Y me escribe y me dice, oye, ¿te interesaría postular una posición en Bacus? Estamos tratando de armar un equipo de Data Analytics desde cero también. Entiendo que tú tienes experiencia en esto porque te tocó vivirlo en Alicorp, yo lo he vivido contigo. Entonces, si te suena interesante, puedes compartirme tu CV. Entonces, le compartí mi CV, me evaluaron, pasé entrevistas, y así fue como llegué a Bacus, finalmente, a través de una conocida o una vieja conocida que tenía por Alicorp. Y ahora en Bacus, por ejemplo, ¿cuál es la carrera que más prepondera? Porque tú eres economista. Yo economista metido en Data Analytics no es muy usual. Es verdad. De hecho, los perfiles que yo recluto, normalmente para data... ¿Tú reclutarías a otro economista? Sí, de hecho sí, porque creo que hay perfiles mixtos dentro de un equipo de Data Analytics. Si te hablo ya de un perfil más de data, probablemente busque a alguien más de ingeniería de sistemas o ingeniería de software. Si te hablo a alguien de Business Intelligence, probablemente buscaría un economista o un ingeniero industrial, que de hecho son los perfiles que son más mixtos o híbridos entre la parte técnica y la parte de negocio. Si te hablo ya de alguien de Advanced Analytics, buscaría de repente a alguien de estadística, ingeniería estadística o por ahí ingeniería económica, ¿no? Una carrera que tiene la uni, por ejemplo. Y si te hablo ya más de la parte de growth o de ejecución o la parte comercial, probablemente sea más un ingeniero industrial que tenga un enfoque comercial, que sin embargo pueda conocer también la parte técnica y no sea ajeno
a entender un código, ¿no? O líneas de código. Bueno, es importante tu bagaje en tu carrera profesional. Y si tú volvieras hace 10 años cuando ingresaste a la universidad, ¿darías a otro tipo de vuelco? ¿Te irías nuevamente por investigación de mercado? Definitivamente ya encontraste parte de tu pasión de lo que es Data Analytics. No, definitivamente si yo pudiese retroceder 10 años en mi carrera, empezaría directamente en lo que es Data Analytics. Creo que hoy por hoy es una de las profesiones más demandadas, independientemente a si eres ingeniero de datos o científico de datos o analista de negocio, son de los roles más demandados en el mercado y también de los más difíciles de conseguir. Entonces yo creo más bien que si hubiese empezado de repente mi carrera en Analytics 5 años antes, que fue la mitad de mi carrera, probablemente hoy mi crecimiento hubiese sido bastante más grande también, ¿no? Y actualmente, ¿qué soluciones consideras de mayor impacto que debería aprender alguien que desee ingresar a Data Analytics? Mira, más allá de metodologías o modelos específicos, yo creo que el impacto en las soluciones está muy orientado también al área en la que se desarrolla la solución. Yo no tengo dudas en que los proyectos o productos analíticos que más valor traen en el corto plazo son los que se desarrollan en equipos como los de Revenue Management, por ejemplo, ¿no? Pilares como precio, ¿no? Del lado de pricing, o promo, del mundo de descuentos, o el mismo desarrollo de portafolio, creo que son palancas en una empresa que generan un impacto bastante grande con un esfuerzo bastante menor, ¿no? Por hablar de alguna forma del Pareto. Entonces, algo que hacemos nosotros o hicimos como equipo en su momento fue listar todas las posibles iniciativas que podíamos estar desarrollando en Bacus, y sobre eso pensamos más allá de la factibilidad en el impacto que podía tener tanto en la venta o en el volumen o en algún otro indicador de repente más soft, pero siempre pensando en factibilidad y en impacto. Y cuando armamos esta matriz, lo que veíamos que era más fácil de implementar, lo que se podía hacer en el corto plazo y mayor impacto traía, eran iniciativas tanto de pricing como de promo. Hablas de Bacus, pero imaginemos a empresas que no tienen la envergadura como Bacus, por ejemplo. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos para que una empresa tenga ya un equipo de Data Analytics como hace un momento pasó con Bacus? Mira, yo creo que el principal reto al constituir un equipo de Data Analytics está primero en entender cuáles son los roles correctos para la compañía. En función a mi experiencia te puedo comentar que lo que he visto en muchas empresas es que empiezan una transformación digital o empiezan a construir un equipo de Data Analytics y lo primero que dicen es hay que traer un Data Scientist, hay que traer un Machine Learning Engineer, ¿no? De repente roles que son bastante técnicos. Y bastante ingeniería, sobre todo. Que conocen mucho de repente del mundo Analytics, pero conocen muy poco del frente comercial. Sin embargo, creo que se olvidan en el proceso de que para desarrollar un producto o un proyecto, prácticamente el 70 hasta 80% del tiempo lo demanda la parte de data. Entonces, yo sí creo que uno de los errores más comunes es priorizar roles de Advanced Analytics sobre roles de Data o Business Intelligence en una primera instancia. Creo que traer un rol o tener un rol de Data es fundamental para que esta persona te ayude a centralizar y disponibilizar la información, porque finalmente sin datos no hay forma de correr modelos, ¿no? Y si no hay forma de correr modelos, probablemente tengas a tu Data Scientist ahí sentado sin poder avanzar. Entonces creo que es clave entender cuál es ese estadio de la compañía, entender realmente si tiene una infraestructura correcta. Muchas veces se suele subestimar el hecho de contar con un ERP, ¿no? O con un CRM. Sin embargo, son herramientas, ¿no? Que de alguna manera te ayudan a tener la información mucho más a la mano. Entonces, traer gente a Data Analytics sin haber entendido previamente si la información se puede extraer, si es que va a ser sencillo tomar decisiones con ella, si es que el negocio está comprometido, creo que es algo que hay que entender previamente, ¿no? Entonces, habiendo ya barrido ese contexto, sabiendo qué necesita la compañía, creo que es más fácil pensar en, de repente, traer primero a alguien de data que me ayude a centralizar la información, traer luego a alguien de Business Intelligence que me ayude a dar claridad sobre los diferentes KPIs en el día a día y que el negocio empiece a entender qué es lo que tiene que gestionar. Como dicen, no puedes gestionar lo que no se puede medir. Entonces, creo que es clave tener esa visibilidad de cómo ven tus indicadores en el día a día, de si realmente estás impactando o no con las iniciativas que vas implementando. Esa cultura de experimentación creo que es muy importante, de prueba y error, y que tengan libertad también de testear, de hacer pilotos, ¿no? De validar si realmente las hipótesis eran verdaderas o no. Y ya habiendo pasado esa etapa en la que la información está disponible, en que el negocio conoce sus KPIs,
creo que ahí recién vale la pena pensar en equipos ya de Advanced Analytics que te ayudan a explotar o tomar mejores decisiones ya sobre esa información de repente con modelos más avanzados, ¿no? Douglas, ¿eres consciente que actualmente existe una brecha entre las universidades y el sector empresarial en lo que es la enseñanza de Data Analytics? ¿Qué recomendaciones daríamos a los tomadores de decisiones de las universidades para poder adoptar esas nuevas tecnologías? Mira, como bien comentas, de hecho, yo soy Universidad Nacional y creo que si comparamos de alguna forma una nacional con una particular y las empresas, el gap es aún mayor cuando hablas de salir de una universidad nacional y conectar con el mundo corporativo, ¿no? De hecho, mi novia trabaja en reclutamiento eh, y ella ve también selección para roles de transformación digital, ¿no? Y parte de su experiencia, y la comento porque hablo mucho de esto con ella, es tratar justamente de cerrar este gap, ¿no? De quitar sesgos y empezar a buscar gente también de Universidad Nacional más allá de, del nombre, ¿no? Del nombre de la universidad del que puedan venir. Entonces, creo que una de las principales oportunidades que ella encuentra y que yo también encuentro en estos roles y que las universidades podrían ayudar a cerrar justamente es la parte soft, ¿no? Creo que hoy hay profesionales a nivel técnico bastante buenos, profesionales de la universidad de ingeniería, por ejemplo, la UNI, de la agraria, estadísticos, de San Marcos, de ingeniería de software. La misma Universidad del Callao tiene varias carreras de ingeniería, ingenieros industriales, sistemas, que creo que son bastante buenos. Sin embargo, su principal desventaja al momento de intentar llegar al mundo corporativo es, más allá de haber conseguido la primera entrevista, porque definitivamente eso es un reto ya bastante grande, es el lado soft. Es que tengan esta capacidad para poder conversar con alguien de recursos humanos, para poder pensar más allá de los datos, para poder hablarte de negocio y de cómo pueden impactar en el día a día. Entonces, creo que hoy por hoy es algo que las universidades deberían trabajar definitivamente y preparar a los chicos en realidad que están ahora en la universidad para que cuando salgan puedan pensar en cómo es realmente el mundo corporativo. De repente, contratar profesores que no solamente han dedicado el 100% de su carrera a solo enseñar, que no creo que esté mal, pero sin embargo ayuda bastante más tener profesores que hayan de repente estado ya en el mundo corporativo, que puedan contarles sus experiencias y que de repente la enseñanza esté más orientada desde el lado de lo que ellos tuvieron que aprender o que tuvieron que ejecutar, o las preguntas más comunes de repente del negocio, del día a día en una empresa, cosa que cuando ellos salgan también y busquen esta oportunidad laboral estén mucho más ligados a la realidad, ¿no? Y no tanto a de repente un Excel o una herramienta de analytics, sino más a solucionar problemas de la vida real, ¿no? Bueno, y justamente ese es el objetivo de este podcast, que tomadores de decisiones y alumnos que están en los últimos ciclos puedan ver tu caso de éxito. Y eso está ligado justamente a la anterior pregunta. ¿Y qué recomendaciones ahora le daríamos no a las universidades, sino a los futuros egresados, aquellos que actualmente han salido al mercado laboral y quieren entrar al mundo corporativo de Data Analytics, como en tu caso? Mira, una de las principales recomendaciones que les puedo dar es que no se olviden de estudiar inglés. Es básico hoy por hoy hablar inglés para este tipo de posiciones. No solamente por el contacto que puedas tener con gente de repente de afuera, sino más que nada porque este mundo suele ser muy autodidacta. Entonces hay gente que se prepara por sí sola, que aprende de buscar en tutoriales, de buscar en internet, y en la medida de que no los limite justamente el idioma van a tener una mayor posibilidad de aprender, ¿no? Es más fácil acceder a recursos en inglés, no a libros o a tutoriales o a videos, lo que sea, pero finalmente es mucho más sencillo encontrarlo en inglés, entonces eso les puede ayudar definitivamente. Les hablaba de ser autodidactas, no esperen a que les llegue la oportunidad de aprender algo nuevo, o que alguien toque su puerta y que les digan que porque son buenos pueden entrar a esta empresa, porque no va a suceder. Lo que toca es salir a buscar la oportunidad, ¿no? Y para eso hay que aprender constantemente. No dejen de capacitarse, estudien la mayor cantidad de cosas que puedan. De hecho, cuando yo recién salí de la carrera, nunca paré de estudiar. Siempre terminaba de hacer un curso y empezaba otro, y así de manera constante. Ya más bien en los últimos años de mi carrera, en realidad, he dejado ese lado bastante. Ya creo que le dediqué bastantes horas al estudio al principio para poder crecer. Hoy de alguna forma ya puedo descansar un poquito, de repente hacer cursos más formales. Siempre igual estoy investigando, leyendo. Sin embargo, ya no es tanto como intensivo como lo hacía cuando era un poco más joven.
Pero yo les recomiendo eso, ¿no? Que dediquen gran parte de su tiempo a aprender cosas nuevas, a interactuar con otras personas, a escuchar experiencias de otras personas. ¿Y actualmente estás estudiando algo en particular? ¿Sientes que hay algo que te falta dentro de lo que es educación? Hoy por hoy no estoy estudiando nada. No es que esté llevando algún curso puntualmente. Estoy en algunos talleres de liderazgo, más pensando en cómo ser mejor líder, en cómo construir mejores equipos. Ya no tan orientado a la parte de Data y Analytics. Finalmente es mi día a día, pero también es mi día a día construir equipos ahora y empezar a formar a los que van a ocupar mi rol en un corto mediano plazo. Entonces es más orientado a talleres de liderazgo, de repente aprender más de coaching o mentoring. Entonces, hoy por hoy mi enfoque es más ese. En algún momento pensé en hacer una maestría fuera. De hecho, no lo descarto todavía. Creo que ya habrá tiempo para hacerlo. Pero por ahora decidí enfocarme más en mi carrera y seguir creciendo en cuanto a lo profesional, ¿no? Finalmente estudiar en realidad implica dedicar bastantes horas. No hacer un MBA o una maestría implica dedicar bastantes horas al estudio. Yo de alguna forma estoy priorizando más mi carrera y formar a mi equipo más allá de las horas que le pueda dedicar al estudio, ¿no? ¿Harías un MBA afuera, en todo caso? Sí, me encantaría hacer un MBA afuera. ¿Alguna alternativa? MIT. Siempre he soñado en realidad con estudiar en MIT. Tuve la oportunidad ya hace algunos años atrás de estar en el MIT por un congreso de inteligencia artificial al que me llevó al ICORP. Y la verdad que la experiencia fue increíble, ¿no? Desde estar dentro de la universidad, pasear por los salones, ver a los alumnos construyendo cosas, ¿verdad? O sea, en realidad es algo que es inimaginable, algo impensable aquí en Perú todavía. Y la verdad que yo me quedé bastante impresionado con esa experiencia y ni bien regresé, la primera universidad que apareció en mi mente siempre fue tipo MIT. Si yo estudiase alguna maestría o algún MBA, buscaría que sea en esa universidad. Ahora, el MIT ha abierto mucho las puertas para estudiantes latinos, sobre todo en el sector de data. Sería una alternativa muy importante para ti. Sí, definitivamente, como te digo, no lo descarto. Me gustaría en algún momento retomar ese sueño de estudiar allá y espero que se pueda dar de repente en un par de años. ¿Pero has visto algunos requisitos para entrar a la universidad? De hecho, bastantes. Me estuve preparando en algún momento para postular, ¿no? Exámenes como el TOEFL de repente, o el GRE, o el GMAT. Tenía la idea de postular más o menos en el 2021, antes de entrar a Bacus, cuando estaba en Croma, una empresa de manufactura. Había decidido prepararme al menos 2 años para postular al MIT. Sin embargo, surgió la posibilidad de entrar a Bacus y al final aposté por mi carrera, me quedé en Bacus y definitivamente hay una curva de aprendizaje con la cual cumplir y preferí dedicar horas a cubrir esa curva lo más rápido posible antes ya de los estudios, ¿no? De hecho, hay diversos estudiantes peruanos que han ido a estudiar maestrías afuera y en el MIT hay grupos estudiantiles de jóvenes peruanos en Harvard, en el MIT, en Columbia que se reúnen y luego regresan al país justamente a poder compartir su conocimiento. Tal vez sea tu caso. Esperemos. La verdad que me gustaría hacerlo en un futuro cercano. Ahora vemos el contexto de empleabilidad. ¿Cómo consideras que está el nivel de empleabilidad para un especialista en Data Analytics? Hace 10 años era impensado. Probablemente hace 5 años era también impensado. Ahora, 2024, ¿cómo es la evolución de empleabilidad en este sector? Mira, yo creo que cada vez hay más personas interesadas en meterse en estos temas de Data Analytics. Eso definitivamente incrementa la oferta, ¿no? La oferta de las empresas y la demanda también por parte de estos profesionales que cada vez están más listos para tomar decisiones apalancados en data y analytics en el mundo corporativo. Creo que más empresas cada vez se están sumando a este barco de data y analytics. No muchas saben necesariamente lo que se hace en equipos Advanced Analytics, pero con tomar decisiones basadas en datos creo que ya están bastante contentas. Y en esa línea crece mucho la oferta de ese lado en roles como ingeniería de datos o business intelligence, que son los que en principio te ayudan a crear valor en corto plazo o desarrollar los famosos quick wins. Entonces, hoy creo que hay bastantes profesionales orientados a este mundo. Creo que han visto que hay muchas oportunidades en lo laboral. Sin ir muy lejos, yo hace unas semanas atrás justo publiqué en LinkedIn una búsqueda para mi equipo de un data engineer
y probablemente si lo hubiese hecho hace 3 años, el número de CVs que hubiese recibido no pasaban de 10. Y por ahí de los 10, 5 eran de cualquier otra profesión que querían intentarlo y experimentar, a ver, preguntar qué era ingeniería de datos. Sin embargo, hace 2 semanas, una semana que hice esta publicación, me llegaron más de 200 CVs. Al día de hoy me siguen llegando CVs todavía de ingenieros de datos, y no cualquier CV. O sea, realmente me tomé el tiempo de leer los que pude en el día a día, y era gente bastante capaz, o sea, gente que está bastante preparada, que viene formándose, que viene capacitándose. Eh, lo cual era impensado, como tú bien dices, no hace de repente unos 3 o 4 años atrás. ¿Y has encontrado algún bagaje de carreras? Por ejemplo, el espectro de carreras de lo que antes era asociado a ingeniería, ahora me imagino que le has encontrado otros perfiles. Sí, yo creo que cada vez es más común, que roles, independientemente de su carrera, se pongan a estudiar o a capacitarse en herramientas orientadas a Data y Analytics. No, sin ir muy lejos, muchos pueden de repente reírse o burlarse del Excel, pero hoy Excel es un must, ¿no? Es para cualquier equipo, cualquier rol en el que trabaje uno, es importante manejar Excel. Hoy no puedes pensar en un profesional que no maneje Excel, ¿no? Que no sabe hacer una tabla dinámica, de repente. Entonces, y sin ir muy lejos, ya estás llegando ahí a lo que llamamos analítica descriptiva, ¿no? Empezar a entender con los datos qué patrones hay, qué tendencias hay, y convertirlo en información para luego tomar decisiones. Entonces, yo creo que distintamente a si eres ingeniero o si eres economista, hoy por hoy las personas son cada vez más conscientes de que tienen que aprender de esas herramientas, ¿no? Ahora, imagine a alguien que entra a la universidad y está en los primeros ciclos y hablas algo de aprendizaje y de lo que es Excel. ¿Cuál vendría a ser la ruta de aprendizaje para alguien que está en los primeros ciclos y decide ser un especialista en Data Analytics? Hablamos de herramientas, por ejemplo, básico de Excel, porque prácticamente ahora son nativos en Excel. Hace 20 años, para mí Excel era el terror. Yo tuve, por ejemplo, mi primera computadora a los 17, 18 años y yo aprendí Excel en la universidad, en Informática 1, recuerdo. Pero ahora, ¿quién te enseña Excel? ¿Cuál vendría a ser esa hoja de ruta para alguien que desee incursionar en Data Analytics? Mira, yo creo que para hacer de repente el camino un poquito más corto, yo recomendaría hoy por hoy, como dices tú, partir por Excel, que es lo que te lleva a hablar de analítica descriptiva en el corto plazo y que es indiferente a si sabes de código o no sabes de código. Y hay luego herramientas un poquito más sofisticadas que sí implican ciertos skills de coding, como SQL, por ejemplo, que para un ingeniero de datos también es clave y es básico manejar SQL para poder procesar grandes volúmenes de información. Y cuando hablamos ya de Analytics, podemos hablar de un Python, por ejemplo. Creo yo que en algún momento R fue una herramienta muy utilizada, que se puso de moda porque la gente de estadística la solía usar bastante para desarrollar modelos. Hoy, cuando hablamos ya de un pase a producción, es mucho más sencillo con Python. Eh, entonces, yo le sugeriría en realidad a los chicos, a los jóvenes que recién están empezando, que no pierdan mucho más tiempo pensando en que les van a enseñar Python de repente en el 8º o 9º ciclo y que se pongan a estudiar Python desde el primer ciclo, ¿no? Que aprendan SQL desde el primer ciclo, que manejen bien Excel desde el primer ciclo, porque eso lo va a ser importante. Si es que realmente quieren crecer en el mundo de Data Analytics, manejar estas herramientas, creo que es de lo más importante para poder avanzar, o tener por lo menos una primera oportunidad en el mundo corporativo, ¿no? Ahora, hablemos de perfiles, por ejemplo, alguien que está dedicado a tecnología como la ingeniería. Python yo creo que no le es indiferente, pero pongamos a un comunicador, a un economista, a un sociólogo tal vez, y decirles vas a estudiar Python porque te gusta lo que es Data Analytics. ¿Cómo podríamos hacer esa reflexión para alguien que probablemente cuando escucha el término código, cuando escucha el término código para ellos es algo impensado? Sí, mira, sin ir muy lejos, como te comentaba, yo soy economista. En algún momento ocupé el rol de Data Scientist en Alicorp. Me tocó aprender a codear. No era tan ajeno realmente al código porque de hecho en economía utilizas herramientas como Stata, por ejemplo, que sí implican programación para armar modelos econométricos. Entonces en mi caso no era tan distante esa realidad, creo que fue un poco más sencillo hacer la transición, pero me tocó practicar. Yo tampoco es que amaba el código, de hecho al día de hoy tampoco te digo que me encante el código, probablemente es la parte que menos disfruto de un proyecto de Data Analytics. Sin embargo me tocó aprender y recuerdo, es más que
En su momento me evaluaba una persona todas las semanas para ver que realmente está aprendiendo de estas herramientas. Lo primero que aprendí a usar fue R, de hecho antes de Python. Cuando recién empecé en el mundo de Analytics en Alicorp, la primera herramienta que utilizábamos fue R y tuve que aprender R. Entonces era poco a poco, ¿no? Ir escribiendo una primera línea de código, ¿no? Entendiendo cómo cruzar una tabla o cómo seleccionar un dato. Y sobre eso, en realidad, una vez que empiezas es mucho más fácil ir asociando las lógicas o las reglas que se utilizan en el código y conectar con otras herramientas, ¿no? Finalmente, todas te llevan a lo mismo, ¿no? O al mismo tipo de análisis. Pueden tener por ahí una que otra diferencia en cuanto al el script o de repente los comandos que se utilizan, pero ya se vuelve más sencillo con el tiempo, ¿no? Creo que la recomendación ahí es que definitivamente van a tener que empezar en algún momento y mientras más temprano empiecen, más allá de que sientan una incomodidad, va a ser mucho más productivo para sus carreras, ¿no? Bueno, imagínate que hace 20 años programar en algunos lenguajes de programación, de donde era muy estructurado a comparación de Python, ya un poco ha humanizado más la codificación, entonces no debería ser un problema. Sí, totalmente. Y es más, o sea, hoy ya cuentas con herramientas de inteligencia artificial, las que le escribes directamente qué es lo que necesitas con tu código y te arrojan el código ya construido, ¿no? Es un copiar, pegar y ya está, listo, correr el código. Y es más, antes de que se ponga tan de moda la inteligencia artificial, tenías ya también plataformas como Scikit-Learn, por ejemplo, en donde tenías el código escrito. Simplemente buscabas, oye, quiero correr, qué sé yo, una segmentación, un k-means, lo buscabas, te salía el código, cambiabas el nombre de las variables y ya estaba, le das enter y funcionaba, ¿no? Creo que la gran ventaja de Python es que al ser un software también abierto, de comunidad abierta, hay mucha colaboración entre la gente que se dedica a estos temas y eso también facilita no solo el utilizar los códigos ya existentes, sino también preguntar en ciertos foros por cosas que no entiendes o cosas que desconoces y la gente está súper abierta a ayudarte, ¿no? Douglas, hablemos de lo que tal vez le gusta a la mayoría, el salario. ¿Cuál consideras que vendría a ser un rango salarial? Hay algunas entrevistas que realizan en estas redes sociales. ¿Cuánto ganarás cuando egreses, por ejemplo? ¿Cuál consideras que en promedio debería ser el rango salarial de alguien que se dedique a lo que es Data Analytics? Desde un junior, tal vez un senior en promedio, para que muchos de ellos puedan también integrarse al mercado del sector de Data Analytics. Yo creo que un rol junior, más allá de si es ingeniería de datos o ciencia de datos, tranquilamente puede empezar entre 4.000 y 6.000 soles. Creo que son sueldos bastante más grandes a los que ganaba antes, llámese un analista en estadística o un analista de negocio. Creo que con el tiempo estos roles se han ido revalorizando también. Y hoy las empresas son más conscientes de que es difícil encontrar ese tipo de perfiles y por ende también pagan bastante más de la media versus de repente hace 5 años, ¿no? Entonces yo creo que, como te decía, un junior puede empezar entre 4.000, 6.000 soles. Alguien senior tranquilamente podría estar ganando ya entre 8.000 y 9.000 soles. Alguien que ocupe el rol de lead, por ejemplo, podría estar ganando ya alrededor de 14 o 15.000 soles. En el caso de un manager, lo que he visto, el común denominador, ahí testeando con algunos amigos que también están en este mundo, veo que suele estar de repente entre 20.000, 25.000 soles, ¿no? Y en realidad, ya cuando hablas de un senior manager o un puesto de director, ahí no tengo en realidad tantas referencias, más allá de las mías y por ahí de repente algunos otros contactos. Pero sé que puede estar llegando tranquilamente a sueldos de hasta 35.000 soles, ¿no? Entonces eso es un aliciente para que la mayoría pueda entrar a este mercado. Sí, definitivamente. Igual, más allá de lo económico, de hecho sí, creo que es una línea de carrera que paga bastante bien. Eh, Creo que la motivación está también en aprender. Creo que es un mundo súper interesante, es un mundo para gente bastante curiosa que le gusta estar constantemente retada. Entonces, no solamente creo que es valor lo económico, sino también toda la experiencia que puedes ganar a partir de esta línea de carrera, ¿no? Ahora, por ejemplo, tú estás en el sector de consumo masivo, pero hay otros sectores que tal vez se le dificulta todo lo que es el proceso de Data Analytics. Por ejemplo, Perú es un país prácticamente minero. El sector minería es un sector muy tradicional. ¿Cómo haríamos para tener un equipo de Data Analytics en la minería, por ejemplo? Mira, sin ir muy lejos, de hecho, como te comentaba, yo estuve en algún momento en Croma, que es una empresa manufacturera del grupo Oreca. Y el grupo Oreca tiene
bastantes más empresas más allá de Croma. De hecho, está también en la industria minera, tiene Minsur, ¿no? Y en su momento, cómo funcionaba Data y Analytics en Breca, había un hub de transformación digital, creo que ya no existe, que se llamaba Brain. Y en Brain habían diferentes profesionales que prestaban servicios de Data y Analytics a las diferentes empresas del grupo. Entonces, había definitivamente un equipo trabajando directamente con Minsur. Y de hecho, por ahí que te puedo dar una mano con el gerente de transformación digital de Minsur, que es Piero. De hecho, es un amigo mío que está bastante presente en redes, en LinkedIn sobre todo. Y él viene haciendo cosas bastante interesantes con temas de inteligencia artificial, de data y analytics en el mundo de la minería. Te soy franco, yo en realidad no he profundizado tanto en casos de uso de minería porque mi core es consumo masivo y manufactura, pero aprovecho igual el espacio para comprometerme a hacerte ahí el match con Piero y por ahí que él te puede contar un poquito más acerca de estos temas que viene desarrollando en el mundo de minería. Douglas, eres bastante joven. ¿Cuántos años tienes? 31. ¿Y a qué edad terminaste la universidad? A los 20. ¿Y qué le dirías a tu yo de hace 10, 15 años que está ahora en el sector de Data Analytics? ¿Volverías a meterte en ese sector? Sí, definitivamente. Yo creo que hoy por hoy, como te comentaba, es de las líneas de carrera más satisfactorias, que mayor retorno también sobre la inversión tiene. Por hecho, son en realidad posiciones que suelen pagar bastante bien o bastante por encima de la media, ¿no? Entonces, definitivamente, si yo tuviese la oportunidad de hablar con mi yo de hace 10 o 15 años, le diría que no pierda mucho más tiempo viendo proyectos de inversión o jugando billar ahí frente a la universidad, sino que se ponga a estudiar herramientas como Python, como SQL y que trate de hacer prácticas lo más pronto posible porque eso le va a servir definitivamente para crecer más rápido en el mundo laboral. Y más allá de eso también para poder lograr sus metas personales mucho más rápido, ¿no? Muy bien, Douglas. Gracias por la entrevista y espero verte en una segunda oportunidad. Sí, de todas maneras. Gracias, Alex. Gracias a ti, Douglas.